Un líder es perseguido y un amigo fiel lo protege a costa de su propia seguridad. En un mundo lleno de intrigas y desafíos, ¿hasta dónde llegarías por alguien en quien confías? Descubre cómo las decisiones de estos amigos reflejan dilemas morales que resuenan en nuestra sociedad actual. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly Yepes y hoy exploraremos un relato fascinante y probablemente encontraremos valiosas lecciones para la vida cotidiana. En este recorrido nos adentramos en un mundo de intrigas, amistad y lealtad. Exactamente. Seguimos hoy en la aventura por el libro primero de Samuel, Kimberly, y estamos llegando al capítulo 18. Nos encontraremos en un dilema. Veremos cómo un líder valiente es perseguido por fuerzas envidiosas, pero encuentra apoyo en un amigo leal que arriesga todo por él. ¿Arriesgarías tu vida por un amigo, David? Sería interesante pensar qué amigo. Dejaré 2 líneas aquí para que le des tú una respuesta ingeniosa a Kimberly y salves a tu amigo o tu pellejo. ¿Qué piensas tú, Johnny? Bueno, David, estas son pruebas que enfrentamos cuando están justo enfrente a nuestras narices. Lo cierto es que esta historia de hoy muestra conductas que son viejas. Esto es como una historia de traición y lealtad que podría suceder en cualquier oficina, grupo de amigos o incluso en la familia. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alguien en quien confías? Piénsalo mientras vamos transitando este capítulo. Sin duda, las decisiones de estos personajes de quienes hablaremos hoy nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios dilemas morales y cómo mantener la integridad en medio de las adversidades. ¿Quién es tu amigo verdadero en tiempos difíciles? Síguenos de cerca porque en este relato encontramos valiosas lecciones sobre cómo manejar el éxito, la envidia y las presiones de la sociedad. Cómo podemos mantenernos firmes en nuestros principios en un mundo lleno de desafíos. Hay de todo hoy. El menú es amplio. Hoy se pone a prueba los valores de la amistad, la lealtad y la integridad que siguen siendo fundamentales en nuestra sociedad actual. ¿Estamos dispuestos a defender lo correcto, incluso si eso significa enfrentarnos a la adversidad? Lo cierto es que el tema de hoy nos toca a todos. La envidia mata. Y lo hace cortando para ambos lados. Presta mucha atención a esta palabra, envidia, pues como dice el versículo 30 del capítulo 14 de Proverbios, la paz de espíritu da salud al cuerpo, pero la envidia destruye como el cáncer. Así que cuidado, la envidia lo único que hace es corroer tu corazón. En capítulos anteriores de este libro vimos que David acaba de vencer al gigante Goliat, convirtiéndose en un guerrero muy famoso, alguien conocido a nivel internacional. Por cierto, si te perdiste algún episodio, puedes ir a nuestro sitio en internet para escucharlo y descargar un resumen de cada episodio. Es misión66.org. Repito, misión66.org. David es un hombre joven que ha vencido a uno de los guerreros más temidos de la antigüedad. Y en ese escenario, cuando él habla con el rey Saúl después de su victoria sobre el gigante filisteo, el texto bíblico nos dice que ese acercamiento generó una gran amistad entre Jonatán y David, de tal manera que Jonatán, hijo de Saúl, se convierte en el mejor amigo de David. A la vez surge una complicación. Saúl, el rey que está perdiendo su posición, fue rechazado por Dios, mientras David es el guerrero vencedor que salió del anonimato y que ha sido escogido como rey por Dios de manera extraordinaria. Habiendo sido ungido por el sacerdote Samuel, se hace amigo de Jonatán, hijo de Saúl. Tal era su amistad que los dos siempre iban juntos. Saúl retuvo a David consigo y no lo dejó volver a su casa, y Jonatán hizo un acuerdo de amistad con David debido a esa cercanía tan fuerte que había entre los dos. Dice el texto que Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada.
su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Y ante esa situación de crecimiento, de mayor fama, algunas cosas nuevas en el escenario van a afectar a Saúl, al corazón de aquel hombre que ya estaba en una situación de inestabilidad. El texto sagrado dice que después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales, pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Ante eso, fíjate en lo que resultó. ¡Qué circunstancia más complicada, chicos! ¡Qué adversidad! El texto nos dice que cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo: ahora solo falta que David se quede con mi reino. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Él sintió una gran envidia hacia David. Observa que el texto bíblico nos mostrará cómo una persona que no está siendo dirigida por Dios, que no está trabajando bajo los principios de Dios, que se apartó de Dios, que despreció la palabra divina, empieza a ser dominada por sentimientos negativos. Y es impresionante observar que lo más fuerte de ello aquí es la envidia. Ante ese contexto de sufrimiento, de inseguridad, de envidia, la Biblia dice que el espíritu maligno enviado por Dios se apoderó de Saúl, de tal manera que cayó en trance. Y mientras David tocaba el arpa, como solía hacer, Saúl le tiró una lanza a David, pero David consiguió escapar 2 veces, con lo que la lanza alcanzó la pared. Claro, su objetivo era matar a David. ¿Cierto? Fíjate cómo es de peligroso guardar sentimientos negativos y pecaminosos en el corazón. La expresión popular es verdad: la envidia mata. La envidia muchas veces lleva a alguien a intentar matar como hizo Saúl, pero en realidad ella mata a las personas por dentro. Fíjate qué situación psicológica complicada la del rey Saúl. Él no solo estaba dominado por la envidia, sino que el versículo 12 nos dice que él tenía miedo de David porque el Señor lo había abandonado y ahora estaba con David. Además, la envidia ya se había apoderado de su vida y lo controlaba. Por tanto, lo que lo dominaba era una inestabilidad personal tremenda, y a eso se sumaba el miedo. Él temía tanto a David que lo apartó de su presencia. Pero Dios seguía bendiciendo a David en todo lo que hacía. El versículo 15 enfatiza claramente que Saúl le temía mucho debido a lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Mientras, la popularidad de David seguía creciendo y era bien visto por el pueblo. Ante eso, Saúl asumió una peor en su postura hacia David. Su actitud reflejaba una falta de transparencia. Saúl se convirtió en una persona dominada por la envidia, teniendo como su objetivo matar a David, pero no lo hace abiertamente. Él crea un plan para intentar engañar a David, y el texto del versículo 17 en la Reina Valera contemporánea nos revela los detalles de este plan. Un día Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. Saúl estaba empujando a David hacia la guerra con mala intención. Su verdadera intención oculta, escondida, era la de matar a David. Pero, ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel, el mejolatita. Es decir, Saúl, dominado por la envidia y por el miedo, se volvió inestable, con malas intenciones, falta de transparencia y además no cumplía su palabra. El texto sigue adelante y dice que, sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien, pues pensó: le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Así que Saúl llama a David, lo invita con total falsedad y le dice: mira, aquí está tu segunda oportunidad de convertirte en mi yerno. Y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David:
El rey te estima mucho, y todos sus servidores te quieren bien. Anímate y acepta ser su yerno. Interesante. ¿Por qué el mal no se hace claramente? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, eso es precisamente lo que vemos aquí, una absoluta falta de transparencia, algo hecho a escondidas, de la peor manera posible. Y todo eso se vuelve en contra de la vida de David, pues había nacido en el corazón inseguro, inquieto y envidioso del rey Saúl. Y entonces, ante tal circunstancia, veremos la propuesta que le es presentada. David actúa con bastante humildad y dice: ¿Ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima. Ante eso, Saúl insistió: díganle a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteos. Esa será la dote y mi venganza sobre mis enemigos. Pero lo que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos. Entonces, ¿qué encontraremos a continuación en el texto bíblico? Ante tal circunstancia, ante tal realidad, los consejeros de Saúl hablaron nuevamente con David y él aceptó todo aquello, continuando así con la intención de volverse yerno del rey. Y vemos en el texto que cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, le pareció una buena idea. Y antes que el plazo se cumpliera, se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su yerno. Es decir, eran la prueba de su victoria. El plan de Saúl falló otra vez. Y así David se casó con Mical, hija de Saúl. Fíjate cómo la trama del primer libro de Samuel se va volviendo complicada. Saúl quiere matar a David. David se vuelve muy amigo de su hijo Jonatán, y ahora David se casa con su hija. La escena es extraña e intrincada. Te aseguro que no debes perder ningún episodio de Misión 66 para seguir descubriendo lo que está pasando en esta historia, en la que esta familia se irá poniendo cada vez más revuelta. Entonces Saúl, viendo que Dios estaba con David, que el Señor estaba con él, a partir de ahí temió y asumió una postura de enemistad hacia David por el resto de su vida. Es triste y lamentable, pero un hombre con unas condiciones físicas extraordinarias, un hombre que lo tuvo todo como para tener una vida más que bendecida, permitió que su vida se apartara de Dios, rechazando la palabra divina, rechazando aquello que era importante y sagrado. Y vemos cómo los sentimientos negativos y destructivos, empezando por la envidia, terminan haciendo más frágil y aniquilando la vida del pobre rey Saúl. Sin dudas, es una realidad. Es triste, pero es la mera verdad. Es un hecho indiscutible. La envidia mata. Dejemos la envidia a un lado y tomemos unos segundos para que nos busques en tu red social favorita y le des clic a alguna de nuestras publicaciones. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Además, puedes obtener información exclusiva en nuestro canal de WhatsApp. Ya habrás internalizado que el asunto de hoy es nada más y nada menos que la envidia. Estamos en el capítulo 18 del libro de Samuel y ahora llega el tiempo de las preguntas. Johnny, ¿tiene tanto poder la envidia? Es interesante que en medio de tanta envidia encontremos la amistad entre Jonatán y David. ¿Qué podemos decir sobre esta amistad entre el hijo del rey y el guerrero? David, de hecho, eso llama nuestra atención porque ya de cara en el inicio del capítulo 18 el texto lo dice. E incluso es muy bueno leer el texto en la Nueva Versión Internacional porque algunas traducciones bíblicas más antiguas usan una traducción inadecuada. Dicen, por ejemplo, que Saúl amó mucho a David y que Jonatán amaba a David. Pero el sentido contextual es, de hecho, según la traducción correcta en la Nueva Versión Internacional, que surgió una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. ¿Qué está pasando aquí que origina esta trampa tan complicada? Quizás esto nos esté revelando que Jonatán empezó a distanciarse de su propio padre, como ya hemos visto en los capítulos anteriores. Y con ese alejamiento, él ve en David un amigo, una persona en la que pudiera reflejarse, pues su padre ya no puede serlo. Podríamos decir que así son los caminos del Señor. Bueno, podríamos decir que al mismo tiempo que vemos ese escenario psicológico en el que Jonatán se refleja en David
y encuentra esa fuente de inspiración que su padre ya no puede darle, veremos también una acción de parte de Dios cuando Saúl, al rechazar a David, empieza a perder aquello que más quería, el amor de su propio hijo, que terminaría convirtiéndose en el gran aliado de David, a quien Saúl consideraba su enemigo. Así que vemos aquí un aspecto tanto psicológico como también espiritual en el escenario de esa amistad que continuaremos viendo en los próximos recorridos. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario? ¿Tu testimonio de vida? Escríbenos hoy mismo y compártelo con nosotros lo que Dios ha hecho en ti. ¿Tienes algo por qué agradecer? Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o envía un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y déjanos tus preguntas y comentarios. También solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Johnny, me llama la atención en el texto, principalmente en los versículos 7 y 8, la celebración que las mujeres hacen con tambores, bailes. ¡Qué extravagancia! Es diferente y hasta nos puede parecer raro. ¿Qué tipo de fiesta era esa? ¿Era común? Mira, David, es importante destacar aquí que estamos en la cultura hebrea del Antiguo Testamento, y la cultura hebrea está muy marcada por un elemento de celebración. El pueblo de Israel en realidad tiene muchos bailes y ellos no tienen una connotación como la que existe, por ejemplo, en otros lugares donde el baile está vinculado a la sensualidad. Es un baile que expresa alegría, incluyendo además la percusión. Es realmente una fiesta muy alegre, es una celebración por la victoria. Sí, eso es parte del alma del pueblo judío, del pueblo hebreo. Mientras que en la tradición occidental, cuando pensamos en una fiesta religiosa, es algo muy medido. Entre los hebreos es algo muy vivo, mucho más animado, y eso es lo que vemos reflejado aquí. Alguien podría pensar, vaya, ¿cómo es posible un tipo de fiesta pública del pueblo de Dios con esas características? Pero es realmente eso lo que ocurre y es parte del escenario cultural que es necesario entender. De acuerdo. Ahora el versículo 10 aquí del capítulo 18 puede causar cierta confusión. Hay traducciones que se refieren a lo de Saúl como un ataque de ira, mientras otras hablan de un trance. ¿Por qué hay esa variación? La cuestión aquí, David, es un poco complicada, y es que lo que el texto nos dice es que el espíritu maligno se apoderó de Saúl, y entonces se usa una forma del verbo profetizar en lengua hebrea. No se trata de un acto común de profetizar, sino que es como si fuera una acción muy intensa de profetizar. La idea de que él tuvo un ataque de ira es compleja porque es una interpretación exageradamente psicológica de lo que está pasando aquí. Sí, lo que pasa es que el espíritu actúa. Él tiene un ataque de ira y después, mientras David toca el arpa, Saúl va y le tira la lanza. Así que no es la mejor alternativa. El sentido general de esa expresión, conforme aparece aquí, es que hay un espíritu que se apodera de él y él entra en trance. Él está en una situación semejante a la de una posesión. Y así tiene lugar todo lo que vemos aquí. Por lo tanto, en ese escenario, aunque la idea literalmente sea la de profetizar intensamente, no existe ningún contenido relacionado a eso. El sentido más adecuado es que él realmente entró en un trance en función de lo que estaba pasando con esa presencia espiritual peligrosa y problemática. O como dice la versión Reina Valera contemporánea, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y éste andaba como loco por toda la casa. Creo que esta versión nos da una buena idea también de la situación en ese momento. Mira, Johnny, creo que solo una persona perturbada como Saúl puede hacer un desafío tan raro, una exigencia tan peculiar aquí en el versículo 27. ¿Qué clase de desafío era ese que tuvo que enfrentar David entre los filisteos? ¿Era costumbre hacer eso, es decir, pedir que en una misión se trajeran pedazos de carne humana? Pues bien, es muy extraño, pero es verdad. La guerra era una actividad masculina. Los hombres se enfrentaban,
Así que aquello que representa la identidad masculina, la particularidad física del hombre, se contaba aquí como un elemento de conquista. Así que el prepucio, que es exactamente una parte de la identidad propiamente masculina, era cortado y arrancado, pero el sentido de eso era más bien una comprobación de que realmente ganaste esa batalla, esa guerra. Es una razón muy sencilla. A lo mejor le resultará gracioso a nuestros oyentes porque no es difícil traer un pedazo de la oreja de alguien. O de otra parte del cuerpo de una persona a la que puedes haber herido. Pero si realmente venciste la batalla y mataste al enemigo, lo puedes demostrar de manera, digamos, más absoluta y concreta. Nos puede resultar muy extraño, pero es que el mundo antiguo era un mundo de guerra, un mundo un poquito, digamos, más brutal en su manera de actuar. Así que Saúl hace esa exigencia, solo si traes 100 prepucios de filisteos, y David va y trae esa demostración de su triunfo en la guerra, lo cual suena absolutamente raro para los oídos contemporáneos, al menos dentro de nuestro contexto cultural. Así que es esto lo que ocurre aquí. Gracias por ayudarnos a comprender estos asuntos, Johnny. En nuestra misión 66, menudos caminos por los que nos metemos. ¿No te parece, Kimberly? Pero ahora llega la parada final del viaje de hoy, la aplicación de este estudio. Hoy aquí en nuestra misión 66 seguramente no has envidiado a Saúl. Has descubierto con nosotros en el capítulo 18 del primer libro de Samuel que la envidia mata. Es lamentable, es triste, es desolador ver cómo un hombre con tanto potencial y capacidad como Saúl permitió que su vida llegara hasta donde llegó. ¿Y cuál es la gran lección? La aplicación, aquello que servirá para tu vida en el día de hoy, Johnny. Nuestra recomendación para ti hoy es que le cierres la puerta al mal. Nada de lo que destruye nuestra vida empieza grande, todo empieza pequeño. A veces crees que no es más que un mal hábito, un simple vicio, una sencilla actitud de irresponsabilidad en tu vida. Incluso podría ser una cosa tolerable. Hemos visto que Saúl sencillamente no tomó en serio la palabra de Dios. Saúl no le dio tanta atención a la santidad de Dios y aquí él dejó crecer la envidia en su corazón. Sí, con la envidia vino el miedo, vino el engaño, vino el odio y eso destruyó internamente su vida. No te olvides de esta gran verdad. No dejes que el mal controle tu vida. Ciérrale la puerta al mal. Y también, John, en la historia de David y Jonatán, vemos un reflejo del amor sacrificial y la fidelidad que Jesucristo nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Muy cierto. Así como Jonatán estuvo dispuesto a sacrificar su posición y privilegios por amor a David, Jesucristo sacrificó su vida por amor a la humanidad, ofreciendo salvación y redención a todos los que creen en Él. Y por eso hoy es un buen momento para que te acerques a aquel que te amó tanto que dio su vida por ti. Y para vencer el mal tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Ella nos ayuda a conocer más a Dios y a conocer su plan de bienestar para cada uno de nosotros. Si tienes cualquier pregunta o comentario, escríbenos y no te olvides de solicitar el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación. Hasta el próximo recorrido.
Escuchemos ahora a Dharma, quien desde Indonesia nos escribió acerca de su experiencia con Misión 66. El programa de Misión 66 que escuché me bendijo al decirme que no debemos preocuparnos por la resistencia, que aún podemos rendirnos y confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Seguir a Jesús es una elección. El Espíritu Santo también obrará en las dificultades que se experimentan al seguir a Jesús con todo el corazón. Gracias, Dharma, por recordarnos que la Biblia transforma vidas sin importar la cultura. Tú también puedes escribirnos, queremos saber de ti.